estimados compañeros y compañeras, a todos y cada uno de ustedes, a los que son participantes de la Escuela de Formación Suma Causa y modalidad virtual, bienvenidas y bienvenidos al 15º Seminario de Formación. El tema de este día es impactos de la Ley de Aguas, Tierra y Territorios en comunas y comunidades. El tema que vamos a desarrollar esta mañana es un tema bastante importante, sobre todo para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Este tema, desde la Constitución del Ecuador, nos dice que las tierras comunitarias son inembargables, intransferibles e inalienables. Por lo tanto, este tema a nivel jurídico, a nivel comunitario, debemos discutir y también proponer cuáles son las mejores alternativas, y también como pueblos y nacionalidades empoderarnos para que el Estado no siga invadiendo los territorios o también fragmentando cada uno de los territorios. Como ponente de este tema tenemos a la socióloga Melissa Ramos, y también forma parte del CIPAE, un instituto que se dedica a la investigación de tierras, territorios y sobre todo también de problemáticas agrarias a nivel de Ecuador. Con esta pequeña introducción queremos motivarles a que cada uno de ustedes en sus comunas, comunidades o en sus territorios puedan discutir la ley de aguas, la ley de tierras y territorios, proponer también al Estado diferentes alternativas desde las comunidades. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué vamos a ver, no es cierto? Aquí nos vamos a centrar en dos cuerpos jurídicos, pero lo que nos interesa de estas dos leyes es ver cuál ha sido el impacto sobre las comunas y comunidades, ¿no? Sobre todo aquí en la sierra. Una cuestión que yo creo que es importante partir es de la identificación de los problemas que hay en las comunas y comunidades, para poder, a partir de los problemas que ustedes viven, ver cuáles son los impactos en las leyes, no al revés, digamos. Pero yo creo que sí es importante entender que la tierra y el agua son dos recursos fundamentales para la producción, es verdad, para la alimentación, pero para la vida en general, ¿cierto? Es tremendamente importante. Y en relación al agro, es importante notar que la tierra y el agua es usada para dos tipos de modelos en la agricultura. Creo que eso es súper importante notar, ¿no? Porque no es lo mismo la agroindustria, por ejemplo la florícola, que la agricultura campesina. Los dos son agriculturas, los dos producen en la tierra, pero no es lo mismo en términos de modelos. Y los dos modelos ocupan distinto la tierra y el agua. Entonces yo creo que sí es importante eso tener súper claro, ¿no? Y estos dos modelos están en constante disputa. Ustedes han visto, siempre ha habido así como tensiones entre, aquí por ejemplo, la florícola y los compañeros y compañeras campesinas, no indígenas. Hay problemas, siempre hay tensiones en relación a cómo se utiliza el agua, qué hacen con sus desechos. También a veces hay diálogo, ¿no? Cómo dan empleo, es un tema enorme hablar de recursos hídricos. Fue aprobada en 2014, tenemos esta última ley. Esta ley, pues, les comento, fue una de las más debatidas en la asamblea de aquel entonces, pasó como 2 años en debate en la asamblea, movilizó a todas las juntas de agua, casi de toda la sierra. Ahí se dio una de las más importantes marchas, que se llamó Marcha por el Agua, alrededor de la ley de recursos hídricos en ese tiempo de Correa, inclusive cuando no había marcha. Fue la única que se movió fuerte por toda la sierra, porque se buscaba que se respete la gestión comunitaria del agua. ¿Qué ha pasado con el agua a diferencia de la tierra, ¿no? Como el Estado ha sido ausente durante muchas décadas anteriores del campo, le tocó a la gente organizarse para traer el agua, ¿no? Entonces la gente, ustedes conocen, ¿no? Se ha organizado para traer el agua desde la comunidad de al lado, desde el páramo tal, y se organiza, ¿no? Se han ido gestionando la organización, o sea, es propia. Y han ido también generando canales, o sea, ha habido toda una organización y de hecho funciona, ¿no? Las juntas de agua funcionan, digamos, con errores y con resistencia, y ahí estado las juntas de agua. Entonces, un tema bien delicado en el tema de la aprobación de la ley fue el tema de la gestión integrada, como digo. ¿Cómo se maneja el agua? ¿Quién tiene la rectoría del agua? ¿Qué pasa con las juntas autónomas, donde el Estado no ha puesto ni un centavo, pero funcionan? Entonces ahí se creó este sistema de la gestión integrada de recursos hídricos, es decir, cómo gestionamos el agua. Entonces, lo que propone la ley, por ejemplo, es que el agua sea manejada a partir de las cuencas. Ustedes me dirán, ¿qué cuencas de aquí funcionan? O sea, ¿cómo llega el agua aquí a Cayambe, por ejemplo? ¿De dónde? Lo que dice la ley, al menos que debiese ser toda, ¿no? En Cuenca, todas
las organizaciones y comunidades alrededor de esa vertiente o cuenca debiesen unirse. Sin embargo, no funciona así, ¿sí? Porque es como aquí, Cayambe, Pedro Moncayo, Tabacundo se cierra. Entonces hay otras organizaciones así, ¿no? En Riobamba, en Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, hubo una experiencia de gestión de cuenca. Con mucha cooperación estatal e internacional lograron unificar las juntas de agua de como de 2, 3 cantones para que se gestione, para que se reparta, porque ustedes saben que el agua hay problemas, ¿no? Tal comunidad tiene más, este óvalo tiene menos, y comienza a haber tensiones dentro de la comunidad, inclusive a veces hay enfrentamientos. Dice, para evitar esos conflictos debiese manejarse como cuenca. Sin embargo, como digo, ha habido pocas experiencias al respecto. Y luego, en términos de cómo funciona la Autoridad Única del Agua, antes de la CENAGUA, ya no es la CENAGUA, ya no existe, está ahora el Ministerio del Ambiente, solamente el gobierno anterior, me parece usted, unificó la Autoridad del Agua, que la Secretaría Nacional del Agua, CENAGUA, ahora funciona dentro del Ministerio del Ambiente. Ustedes conocen ahí una fusión. ¿Qué significó, digamos, para la gestión del agua esta fusión, ¿no? esta eliminación de la Autoridad del Agua? Digamos, es un impacto importante porque pasa a tener una relevancia menor. Entonces eso, muchas organizaciones, instituciones lo cuestionaron porque dicen, bueno, el agua es importante, no debe estar, digamos, por debajo del Ministerio del Ambiente, sino que debe ser una autoridad única, como dice la ley. Porque el agua, nuevamente no, es un derecho humano y hay un orden de prelación que dice la Constitución y la ley, no. El agua debe ser privilegiada para ciertos usos. Primero, para el consumo humano, dice, no. A nadie debe faltarle agua para el consumo humano. Segundo, la soberanía alimentaria, dice. El agua debe estar direccionada a la producción pequeña. Esa es la soberanía alimentaria, no, la diversa, la que son de familias, la pequeña y mediana. Y tercero está la agroindustria, la industria en general. Digamos, ese es un orden jerárquico, totalmente jerárquico, piramidal. Primero, el consumo humano. Luego, la soberanía alimentaria. Tercero, la agroindustria y la industria y todas las demás. Pero eso, digamos, entra en conflicto. Como les digo este caso, ¿no? Y digamos, no es un caso, sino que es una constante en la sierra, ¿no? Sobre todo donde no hay cuidado del páramo. El agua baja a las comunidades medias y bajas contaminada, muy poca. Ponen animales, digamos, el agua baja sucia. Y en algunos casos que no hay de consumo humano utilizan esa misma. Entonces, ahí debiese funcionar esta fusión, ¿no? Este Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, ¿no? Agua y Transición Ecológica, o que ahora se llama, debiese también funcionar en su competencia de garantizar una calidad adecuada del agua. Pero ahí, digamos, hay un conflicto grande todavía por resolver. Ahora menos que la institucionalidad se encuentra, digamos, fusionada y que ahora, digamos, no es un tema prioritario, al menos para ahora como está estructurado el Estado, ¿no? Entonces, aquí un poco las competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias y atribuciones del Ministerio de Ambiente? Ahora Agua y Transición Ecológica. El MAG, el Ministerio de Agricultura, tiene competencias en relación al agua, sobre todo para el riego que, digamos, es parcelario o tecnificado. Cuando usted se trata de que intenta de que el agua dentro de su comunidad, dentro de su junta, ya llega en términos de parcela, estamos hablando, ahí más bien las competencias y atribuciones del Ministerio de Agricultura, ¿no? No es la autoridad del agua. Ustedes conocen, no sé, les comento, si no conocen, el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Agua, que se llama ahí, que ahí sí es una subsecretaría, que se direcciona, aquí como dice, el fomentar el riego parcelario. Entonces, la autoridad del agua, digamos, está concentrada más en la política nacional, en las cuencas, en los canales, en los óvalos grandes, digamos. Pero ya cuando llega a la parcela, las competencias y atribuciones pasan al Ministerio de Agricultura. Entonces, ha habido proyectos donde el Ministerio de Agricultura apoya, por ejemplo, riego tecnificado por goteo a una comunidad, a alguna junta. Entonces, ahí interfiere el Ministerio de Agricultura. Antes también junto a las EMPLADES, que ahora no existe, la Secretaría de Planificación actual. Entonces, es importante hacer estas diferenciaciones.
porque a veces, digamos, los compañeros, compañeras de los usuarios a veces van, por ejemplo, por cuestiones de riego, o por una autorización van al Ministerio de Agricultura. Entonces, pierde el tiempo yendo al Ministerio de Agricultura por una autorización, no es ahí, es en la autoridad, digamos, ahora del Ministerio del Ambiente. También los gobiernos descentralizados tienen que ver mucho con el agua. Entonces, los gobiernos provinciales de aquí de Pichincha tienen la competencia y la atribución de gestionar el riego. Eso es muy importante que ustedes, digamos, lo vayan presionando a los gobiernos provinciales. Y en relación al riego, quienes también tienen alguna, digamos, posibilidades de gestión son las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales, digamos, según la ley, son las quienes deben llevar las necesidades a los gobiernos provinciales directamente. Yo que sé, hay un problema de que no hay agua, alguna cuestión, son las juntas parroquiales que tienen que solicitar a los gobiernos provinciales esa gestión. No tienen que ver los gobiernos cantonales en relación al riego, ¿no? Es importante tener claro eso. Los gobiernos cantonales tienen que ver sobre agua de consumo humano. Y finalmente están las juntas de regantes, ¿no? Las juntas de regantes, como les he dicho, es justamente esta gestión comunitaria, a veces también campesina y diversa, que ha funcionado de forma autónoma, que no tienen que ver con necesariamente los gobiernos provinciales, ni parroquiales, ni con la CENAGUA, sino que han funcionado por décadas de forma autónoma. Entonces ahí ellos, según la ley, lo que tienen la posibilidad es de entrar en diálogo con los gobiernos provinciales, con la antigua CENAGUA, ahora Ministerio del Ambiente, para gestionar proyectos. Así funciona, ¿no? O al menos así está determinado. Ahora, digamos, una explicación corta que es importante que ustedes tengan en cuenta, que cuando se trata del agua, por eso se habla de gestión integrada del agua, digamos, para cuidar las condiciones del agua, también la ley posibilita estas zonas de protección. Está la zona de protección hídrica, ustedes pueden ver ahí cuál es la diferencia, ¿no? Una zona de protección que circulan en las cauces, ¿no?, de los ecosistemas, la diferencia entre zonas de restricción, de cuidado del agua, las áreas de influencia y las áreas de protección hídrica. Es importante esto conocer porque sobre todo funcionan en las zonas de páramo y ríos, vertientes, donde nace el agua. Ahí están este tipo de declaratorias, de reconocimientos, que lo que buscan es proteger el agua, proteger digamos, las vertientes o los páramos, porque sabemos que ahí nace el agua, ¿no? Entonces, lo que buscan más bien es buscar un equilibrio, encontrar un equilibrio entre la producción agrícola, las acciones humanas diversas sobre, digamos, estas fuentes. Pero, digamos, es importante notar que si bien se ve bonito, hay a veces conflictos. Por ejemplo, se puede declarar un área de protección hídrica. Aquí nomás en Pedro Moncayo, entre Pedro Moncayo, Otavalo y demás, la parte de atrás de Mojanda se declaró un ACUS, ¿no?, área de protección de uso del suelo. Ahí lo que debiese funcionar más bien es la autoridad comunitaria, digamos, que debiese estar por sobre la autoridad de la Junta, porque finalmente la Junta lo que hace es la gestión desde la vertiente y la distribución. Pero la autoridad comunitaria, en términos concretos, debiese tener mayor jerarquía, por supuesto, sí. Pero es cierto que se dan roces. Ahí, cuando fue la época de Correa, hubo más problemas porque, por ejemplo, para gestionar, yo que sé, algún proyecto del Estado, se les obligaba también a generar más organización. Pues comenzaron a aparecer asociaciones, asociación de producciones de frutilla, asociación de productores de leche, siendo los mismos. Al mismo tiempo la Junta. Y todos debían tener RICE, por ejemplo. Y todo su manejo contable, siendo a veces los mismos. Porque están en la Junta, están en la producción de frutillas, están también en la comunidad, tienen 2, 3 RICES, no saben manejarlo bien y comienzan a tener problemas. Entonces ahí sí cuando ya, después de que hubo estos conflictos, nuestros reclamos, cuando se vio la época de Correa, se eliminó este famoso decreto 16 que obligaba a eso. Entonces sí se establece que la autoridad mayor tienen las autoridades de la comunidad, porque, digamos, son territorialmente responsables del territorio, de la comunidad, o sea, gestionan mucho más allá del agua, mucho más allá de la producción. Entonces, sí es importante tener eso, digamos, sentado para que no se disperse, comienza a haber conflictos luego en la comunidad.
las autoridades comunitarias son, digamos, electas en una situación mucho mayor que el agua, ¿no? Son asambleas, algunos casos de elecciones, y tienen que ver por el territorio, no solamente por la producción agrícola inclusive, sino por los caminos, por los conflictos entre comuneros y demás. E internamente no funciona la asociación, a veces ni la junta. En la junta también hay problemas. Mi papá es parte de una junta en Tungurahua y todos los tiempos son peleas todos los sábados en las reuniones. Pero digamos, ahí están. Pero la configuración organizativa en sí misma no está mal. Más bien, mientras más organizados estemos, mientras más paciencia, digamos, es mejor, digamos, porque tenemos más posibilidad de reacción. Un poco la dificultad ahí sí del Estado estuvo en la reproducción de organizaciones ahí mismo donde generaban conflictos. Y también en los requisitos que solicitaban para el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, ahora que hemos de entrar en tierras, para entregar tierra usted tiene que estar jurídicamente constituido, debe haber una directiva y demás. O sea, le obliga a asociarse, lo cual está bien. Pero puede darse que en esas mismas personas ya son una junta, por ejemplo. ¿Por qué tienen que sacar otro RICE de asociación cuando ya son una junta o ya son una comunidad o una comuna? Entonces, ahí en esa multiplicidad de requisitos y de nombres de la organización genera el conflicto. Y aún más cuando, por ejemplo, implica declaraciones de contables semestrales o anuales, implica manejo administrativo contable, el RICE mismo implica estar haciendo declaraciones, ¿no? Entonces, ahí cuando no hay un apoyo, digamos, estatal en esa asesoría administrativa contable, entonces lo que le estoy dando más bien a la asociación es un problema. O sea, porque aquí a 6 meses, 1 año va a tener multas con el SRI finalmente, si no cerró adecuadamente su RICE, si no hace adecuadamente sus declaraciones. Y muchas veces las asociaciones no están en condiciones de responder así. O sea, con las justas funcionan, como para tener una contadora o un contador, por ejemplo. Y ahí, digamos, un poco de dificultades. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, hay que también hacer esa evaluación interna. Falla, a veces falla mucho, a veces va bien también, ¿no? Porque la asociación, la junta, lo que permite es gestionar proyectos, ¿no? Gestionar posibilidades de venta, posibilidades de proyectos con el mismo estado. En esta junta que les digo de mi papá, por ejemplo, ellos gestionaron el riego tecnificado. La misma junta fue junto con la autoridad provincial, Consejo Provincial, la prefectura y el MAG lograron el riego tecnificado para más de 250 socios. Entonces ahora tienen riego por goteo. Entonces, pero toda esa organización es la que mueve, ¿no? Y también una buena dirigencia, como dice el compañero, hay intereses personales, pero mucho también depende, bueno, como usted dice, el nivel de conocimiento de los dirigentes, pero también de la gente. Porque ustedes finalmente están en una junta de agua y la junta de agua decide que van a adoquinar la vía, entonces también debe darse cuenta que está saliéndose de los objetivos de la junta, ¿no? Y también la fuerza social y legitimidad que debe tener las otras autoridades que están por sobre de eso. Por ejemplo, la junta parroquial. Si el presidente de la junta parroquial no está muy claro, también no está muy, digamos, muy activo, porque también hay presidentes, ustedes también, hay esa evaluación, ¿no? Los presidentes de junta, o sea, ganó y desapareció, o sea, no está trabajando. Entonces ahí es cuando las otras, digamos, tipos de organización comienzan a sobrepasar sus funciones, sus competencias. Entonces ahí es cuando se generan conflictos. Ahí lo que debiese hacer adecuadamente es acudir a la autoridad mayor, digamos. En este caso, la autoridad es el Consejo Provincial, que es la que tiene que ver con riego, y la autoridad mayor, que es ahora el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que se llama. Ahí hay un espacio, digamos, es desconcentrado en todos los lugares donde está el Ministerio del Ambiente, hay una oficina en relación al agua y se trata estos temas. Porque para funcionar una junta, por ejemplo, debe tener autorización, y las autorizaciones que inscriben, digamos, que le reconocen como junta, están en el Ministerio del Ambiente. Entonces ahí es donde se debe acudir. Sin embargo, por ejemplo, usted dice cuando son fondos, es plata, pero como son organizaciones de la sociedad civil privadas, ahí el Estado poco puede hacer, porque no son fondos públicos. O sea, más bien es la misma gente la que tiene que accionar y decir, bueno, aquí ha habido mal manejo, aquí, no sé, ha desaparecido tal fondo, pero es una cuestión que ya, digamos, a la autoridad agraria va a decir, bueno, finalmente ustedes, o sea, dentro de estas autonomías que permite la ley, o sea, no se puede meter a decir a ver cuánto ha cobrado, por qué ha cobrado.
porque eso son decisiones colectivas. O sea, el Estado ahí poco puede hacer porque no es dinero del Estado, son dineros privados. Entonces ahí ya pasa mal manejo de fondos privados y ya pasa, digamos, una acción directa de, por ejemplo, la Fiscalía u otra, pero ya no es la autoridad agraria, la autoridad del agua. Porque no ha sido plata que, por ejemplo, ha puesto el Ministerio de Agricultura y Manejo, ahí sí. Pero si es que están, digamos, todos de acuerdo y todos están colocando fondos para, yo que sé, limpiar el canal, entonces ahí hay un mal manejo, pero ahí a poco puede hacer la autoridad. Sino más bien son, digamos, tiene que justificar, claro, es que es la misma organización que se autorregula, ahí está el tema de la autonomía. En pocos casos los gobiernos cantonales tienen que ver con riego. Puede ser que han llegado a un acuerdo, por ejemplo. Ha llegado el acuerdo con el Consejo Provincial, el cantonal y la parroquia, que pongan plata para construir y el municipio tiene algo que ver. Pero en tanto de autorizaciones, de gestión, poco puede hacer. Ellos tienen que ver con agua de consumo humano y también con el manejo de aguas servidas, el tratamiento del agua. Entonces yo creo que sí es importante tener esto bien separado porque a veces los dirigentes también sobre de comunidades se equivocan, entonces dicen el alcalde no hace el riego, no viene a ayudar el riego. Y el alcalde dice, pero eso a mí no me corresponde, por ejemplo. Lo mismo pasa con caminos, hasta dónde llegan las competencias de las prefecturas en términos de calles y caminos, dónde comienzan los alcaldes, así, digamos, hay que ir separando. Entonces la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, también nombre largo, pero también se la conoce como Ley de Tierra. Vigente desde 2016, es relativamente nueva. Esta ley, igual que la Ley de Aguas, que fueron las leyes más controversiales, igual la Asamblea se demoró como 4 años en debate, estuvo ahí, se demoraba de debate en debate 2 años, inclusive se la dejaban ahí, porque hay muchos intereses en relación a la tierra y el agua. ¿Qué dice la ley, no? ¿Y cuál es la función de la ley? Normar el uso y la tenencia de la tierra, eso es lo que dice, ¿no? Ese es el propósito de la ley, el objetivo es normar el uso y la tenencia. Uso y tenencia, o sea, para qué se utiliza y cómo se está manejando la tenencia entre las personas. Antes de pasar nuevamente a los articulados, para no confundirles, como antecedente les comento, ¿no? La ley determina, esta ley de 2016 viene a suplir una ley que estuvo vigente desde 1994, que se llamó Ley de Desarrollo Agrario. Esa ley ya no está vigente una vez que nació esta, la Ley de Tierras. La Ley de Desarrollo Agrario del 94 fue una de las leyes de ahí sí bien complicadas en esos tiempos de los levantamientos indígenas, porque fue una ley bastante, como le dicen, neoliberal, en el sentido de que abrió las posibilidades de vender tierras comunitarias. Después de la Constitución de 2008 es prohibido vender y transar sobre tierras de pueblos y nacionalidades y comunas y comunidades. No se puede simplemente vender. Ya les voy a contar los casos, ¿no?, que hay, pero así dice la ley. Entonces, la ley determina que toda tierra rural debe cumplir una función social y una función ambiental. Todas las tierras rurales deben cumplir una función social y una función ambiental. Si no, son tierras ociosas y improductivas y que vamos a ver más abajo están susceptibles de afectación. O sea, el Estado puede entrar a intervenir tierras botadas, tierras ociosas, que le llaman, que no cumplen las funciones sociales y ambientales. ¿Qué significa una función social? Que esté productivo. Tierra botada así, digamos, de gran extensión, está incumpliendo la función social, no está generando un aporte, digamos, a la sociedad. Un problema antes, ahora yo creo que es menos, la productividad ha aumentado en el país, pero había muchas tierras botadas o utilizadas deficientemente. Entonces, dice, tiene que cumplir la función social, un sistema productivo que mantenga una producción sostenible, ¿no?, que tiene que estar trabajado, que tiene que estar produciendo, y además que tiene que generar trabajo, que esté empleando a la gente, que esté empleada la familia, entonces tiene que estar funcionando el predio. Aprovechar sosteniblemente las obras del Estado, entonces que debe estar, por ejemplo, aprovechando el sistema de riego, que debe estar aprovechando las vías, pues tiene que estar, en pocas palabras, vivo, ¿no? Tiene que estar producido. Eso es el cumplimiento de la función social. Y el cumplimiento de la función ambiental, o sea, estas dos funciones importantes que debe tener la ley, que promueva la sostenibilidad de recursos naturales renovables en el agro, o sea, no debe tener un impacto mayor sobre el ambiente, la contaminación, ¿no?, que cumpla las leyes y parámetros técnicos de calidad ambiental, que observe los criterios de manejo de recursos naturales.
O sea, no se puede simplemente, según esta ley, entrar a poner, yo que sé, un sistema productivo muy abrasivo, muy contaminante, está incumpliendo la función ambiental. Entonces, por ejemplo, donde existen ecosistemas frágiles como páramos, manglares, bosques primarios, u otra parte que está en dominio hídrico público, no se podrá ampliar la frontera agrícola. Es importantísimo eso, ¿no? A veces en la sierra se ha visto, ¿no? Y en la Amazonía, se amplía la frontera agrícola, ¿no? Se va botando los páramos, se va botando los bosques, se va botando el monte para ir sembrando más, a veces recurrentemente es por la ganadería, ¿no? La ganadería exige más extensión y vamos destruyendo más. La ley determina que no puede abrirse la frontera agrícola a zonas frágiles. O sea, no puedo simplemente botarme el páramo para poner mis animales, no se puede. Eso ya lo vamos a ver en detalle en esta misma ley. No se puede ir sobre los manglares, no se puede ir sobre los humedales, sobre los bosques primarios, porque inclusive ya hay algunos estudios que alertan que la frontera agrícola en el Ecuador ya no puede crecer más, porque estamos creciendo sobre áreas protegidas, estamos creciendo sobre páramos, sobre humedales, sobre manglares. En el Ecuador casi no hay manglares ya. Los manglares pocos que han quedado son en la provincia del Oro, en la provincia del Guayas. La mayor parte de manglares en los años 80 y 90 fueron destruidos por las camaroneras. Han sido ocupados por camaroneras. Y digamos, con la visión de desarrollo y producir más, a veces nosotros también, los mismos campesinos, familias, van subiendo, se llevan la quebrada, se llevan, digamos, distintas, como les llama aquí, ecosistemas frágiles y que no los vemos con el valor que tienen, ¿no? para la vida y la salud. Entonces, cosas que hay que tener claras, la ley manda estas dos cuestiones, ¿no? El cumplimiento de la función social, el cumplimiento de la función ambiental. Si hay predios, aquí lo vamos a ver más adelante, que sobrepasan las 25 hectáreas en las sierras, las 50 en la costa y las 75 en la Amazonía y no están cumpliendo la función social y ambiental, el Estado puede entrar a intervenir. Eso es importantísimo tenerlo claro, les voy a repetir. Los predios mayores de 25 hectáreas en la sierra, 50 en la costa y 75 en la Amazonía que no cumplan estas dos funciones del Estado, el Ministerio de Agricultura puede entrar a intervenir, a afectar. Entonces es importante tener claro eso. No afecta a las propiedades pequeñas. Si usted tiene 10 hectáreas, puede tener botado y no pasa nada. Tiene 5 hectáreas no pasa, 1 hectárea no pasa. Pero lo que le interesa un poco el espíritu de la ley es que todos los predios grandes estén produciéndose. Porque también se da el caso, sobre todo en la costa, en la Amazonía, que hay gente que va y dice, yo tengo plátano, el poder del dinero. Compro 100 hectáreas y las tengo ahí, las 100 hectáreas. No las produzco, no hago nada. Después de 10 años las vendo nuevamente y gané dinero por la plusvalía, ¿cierto? Mucha gente hace eso y es, digamos, forma de invertir. Va, compra tierras, luego después de un tiempo vende, compra en otro lado, luego vende y se va aprovechando del plusvalor que genera la tierra. Entonces eso es, digamos, la intención de la ley de frenar, al menos en los predios grandes. No los predios pequeños, no afecta, no tiene nada que ver con los predios pequeños. Entonces, una cuestión, un paraguas que es importante tener en aguas, en relación a agua y tierra, ¿no? Es la garantía de la soberanía alimentaria. La Constitución determina que el Estado debe proteger la soberanía alimentaria como sistemas productivos propios, culturalmente apropiados, sanos, digamos, provenientes de la pequeña y mediana agricultura. Esa, digamos, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es muy diferente a la seguridad alimentaria. Hay que tener mucho a veces eso claro. A veces la gente lo ocupa como si fuese lo mismo, seguridad y soberanía alimentaria. No es lo mismo. Inclusive en otros países ha habido hasta enfrentamientos entre sistemas por la comprensión entre seguridad y soberanía. Entonces, seguridad alimentaria significa que se le garantice la provisión de alimentos. O sea, que no falta, no haya hambre. La provisión de alimentos es la seguridad alimentaria. La soberanía, por otro lado, es que esos alimentos sean propios, sean culturalmente apropiados, sean sanos y que sean producidos de aquí mismo. De ahí, digamos, el tema de soberanía. Un poco la orientación de la soberanía alimentaria está en que se proteja la producción propia. O sea, no se trata de que, por ejemplo, en seguridad alimentaria yo me alimente de maíz transgénico traído de Estados Unidos con Coca-Cola. Finalmente estoy comiendo, ¿no? Hambre no tengo. Pero ¿qué estoy comiendo? Sí es importante. No es lo mismo, digamos, un maíz de aquí, un maíz traído de Estados Unidos, aunque sea más barato. No es lo mismo. Entonces, ahí está la diferencia entre seguridad y soberanía.
Hay organizaciones campesinas indígenas que se movilizan alrededor de la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria, por otro lado, más bien está promovida por los sistemas industriales del agro, que dicen usted tiene que consumir, o sea, tiene que consumir, no importa que digamos, le dicen, por ejemplo, este producto, yo que es una bebida, tiene tales vitaminas, tiene no sé qué, alimentos funcionales, finalmente está alimentándose. O sea, ¿comió hambre? No tiene. ¿Pero qué comió? Si es sano o no. O sea, eso es otro tema. Entonces ahí está el tema de la soberanía alimentaria. Si es que ese producto viene de los campesinos y productores de su sector, eso no le interesa, digamos, a la seguridad alimentaria. Si el alimento que usted compra finalmente viene, yo que sé, de China o viene de Chile, la mayor parte de frutas del Ecuador que consumimos vienen de Chile, sabemos, ¿no? Es importación. Pero ¿qué pasó? No, ahí ustedes pueden diferenciar entre seguridad y soberanía. En los años 70, el Ministerio de Agricultura quitó, digamos, las tasas de impuestos a la importación de frutales. Entonces, por eso a nosotros nos llega frutas, manzanas chilenas, uvas chilenas, peras, sobre todo, y toda la producción de esos mismos productos de la provincia de Tungurahua y Chimborazo se fue al piso. Porque entra una manzana que cuesta 30 centavos, que la tiene todo el año, cualquier día del año, en diciembre, enero, encuentra una manzana. Finalmente se come una manzana. Pero esa manzana no es lo mismo que una manzana que se produce, yo que sé, en Tungurahua en la época de las manzanas. Porque ustedes saben, los productos tienen sus temporadas. No puede consumir en cualquier momento. Entonces, ahí digamos la diferencia entre políticas que protegen la soberanía alimentaria, la garantía de la soberanía alimentaria y otras de la seguridad. Porque finalmente usted tiene manzanas todo el año, uvas todo el año, pero ¿qué calidad son? No sabemos. ¿Cuántos químicos tienen? No sabemos. ¿Cuánto tiempo están anotadas esas manzanas? Pasan rojas, pueden pasar 6 meses y no se dañan. Entonces de eso no sabemos. Finalmente consumimos. En cambio, la soberanía alimentaria se trata de consumir productos propios, de temporada, sanos, producidos aquí por la gente, ¿no? Digamos, esa es la diferencia en términos generales. Contrabando es un problema fuerte en la agricultura, ¿no? Entra el arroz de Colombia, de Perú, más barato, entra también la cebolla. La mayor parte de cebolla paiteña que consumimos viene de Perú, por ejemplo. Entonces, la leche mismo. Entonces, ¿qué está haciendo, no? Que el campesino pierda y que no vaya al campesino. Ustedes saben cómo es la economía campesina, con las justas. Pierde, no tiene como para sus necesidades. ¿Qué hace? O sea, tiene que salir del campo, irse a vivir en esos barrios suburbanos de la ciudad, a ver en qué vive. O sea, es un problema, les está empujando a la migración. La ley también habla sobre la inversión extranjera en tierras. Ustedes no sé si han visto aquí casos de gente extranjera o capitales de extranjeros que vengan a comprar tierra. Entonces, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice la ley? Las empresas públicas, dice extranjeras, pueden venir al Ecuador a adquirir tierras, territorios nacionales, previa autorización, dice, se necesita una autorización. Entonces, si viene un capital extranjero, yo que sé, colombiano, lo que sea, dice, yo en Cayambe voy a invertir en flores, me compro, ¿cuánto será? Unas 50 hectáreas, debe tener autorización del Ministerio de Agricultura. Uno dice, bueno, interesante, ¿no? Pero una cuestión que sí llama la atención es, ¿en base a qué criterio autoriza o no autoriza? O sea, finalmente le deja como la autoridad decir, bueno, te autorizo a ti sí, a ti no. Entonces debería haber algún criterio un poquito más fino de decir en qué casos se autoriza y en qué casos no. Pero digamos, eso es al menos lo que dice. Por ejemplo, en Uruguay, Uruguay es un caso súper, digamos, llamativo a nivel regional porque ahora más del 50% de su tierra rural está en manos de capitales extranjeros. O sea, pueden imaginar eso, más del 50% de sus tierras ahora está en capitales extranjeros. O sea, pertenecen a Brasil. Por eso allá se habla de la República de la Soya, no sé si han escuchado. O sea, son capitales chinos, brasileros, yo qué sé, que vienen y compran tierras, compran. Y como no hay limitación, y todo producen soya, ¿no? En el sur del continente producen soya por miles de hectáreas. Tanto así que se llega a hablar de la República de la Soya. O sea, está entre países, pero pertenece a empresas finalmente.
Entonces eso es lo que se llama la extranjerización de la tierra y esto no, las inversiones extranjeras. Aquí cuando hablamos de la garantía de la soberanía alimentaria, o sea, como dice, todo cambio y uso, transacción que supera estas hectáreas en la sierra tiene que tener autorización. Pero ¿qué pasa cuando no? O sea, 200 hectáreas en la sierra ya es bastante. Son pocos los casos que ustedes pueden decir, ¿quién tiene 200 hectáreas en la sierra? Muy pocos, ¿no? Porque ya, digamos, son propiedades muy grandes, casi no, muy pocos, ¿no? Tienen haciendas de 200 hectáreas. Pero ¿qué pasa cuando son, lo que usted dice, ¿no? Cambios de uso del suelo muy apresurados, muy dañinos en algunos casos, pero en propiedades menores. Cuando se trata de propiedades menores, ya el Ministerio de Agricultura poco puede hacer, según lo que le dice la ley. Porque ¿qué es lo que está en conflicto? La propiedad privada. Entonces, la gente dice, es mi predio, es mi tierra, y como es mi tierra, yo siembro lo que yo quiero. Entonces, ¿quién ingresa ahí a regular? Según la ley, quien ingresa a regular son los municipios con los planes de uso y gestión del suelo. Por eso es importantísimo el PUGS. Por eso el PUGS es una cuestión súper delicada que donde ingresan los intereses, porque es el municipio quien norma sobre el uso del suelo. Entonces puede decir, aquí en la comunidad tal, aquí nada de industria. Aquí solamente producción agrícola. Acá conservación. Acá la producción de flores puede llegar solo hasta aquí, no más. Pero ahí es donde debe entrar el municipio. Con ellos tienen sus direcciones de plan, gestión, no sé qué, no sé qué. Entonces ellos, a través de la aplicación del PUGS, pueden decirle, mira, usted aquí no puede poner, yo que sé, un camal, usted no puede poner aquí flores, porque esta área, según el plan de uso y gestión del suelo, es para producción campesina, agrícola, soberanía alimentaria. Pero por eso ahí otra vez nos llegamos a estos dos puntos. ¿Qué le corresponde al gobierno? En todas sus formas, ¿no? Porque el gobierno es municipio, el gobierno también es ministerio, el gobierno tiene distintas formas. Pero también a la sociedad, digamos, porque al menos de aquí en Cayambe, donde las comunidades son tan organizadas, podrían llegar a regular. Yo conozco casos donde regulan. O sea, la autoridad, el consejo de gobierno dice aquí no hay flores y aquí no hay flores. Y todos llegamos al acuerdo porque son una asamblea donde se toma la decisión. Y ahí, o sea, inclusive el municipio ni siquiera llegan a decir, vea, aquí está pasando eso, porque ya la comunidad se autorregula. Entonces ahí es una responsabilidad, una corresponsabilidad, digamos, de todos. Como le digo, en términos normativos, es el PUGS y el municipio el que tiene que entrar por lo menos a decir, ve aquí usted no puede poner, yo que sé, una fábrica de jeans. Por ejemplo, el PUGS de Pelileo también está en conflicto enorme, porque las fábricas de jeans se expanden por todos las parroquias y las fábricas de jeans son muy contaminantes. Entonces sale el agua azul, literal, de las fábricas, y que van a los sistemas de riego. Entonces ahí los municipios dicen aquí, a ver, no, ratito, aquí las fábricas van a ir acá y esto es producción agrícola. Entonces ahí es el municipio, con los PUGS. Y los PUGS tienen que ser debatidos, porque a veces la gente dice, ahí están debatiendo algo que no sé ni entiende, ¿no? Hay una corresponsabilidad de las comunidades, de la gente, o sea, de qué queremos finalmente, porque finalmente no es solamente tierra y agua, sino es la vida en general. Son elementos vitales. Entonces, está el tema del uso del suelo, ¿no? Si se cambia todo finalmente a la agroindustria, ¿qué va a pasar a 10 años? En tema de contaminación. Y también el problema del fraccionamiento, por ejemplo, ¿qué pasa? Fraccionamos, heredamos y vamos fraccionando, o sea, ya eso ya no es agrícola. Llega un momento donde ya la ruralidad del pueblo donde yo nací y ya no es un pueblo, sino es un barrio. Entonces, sí debe entrar en una reflexión nacional que involucre obviamente al Estado y los gobiernos, pero también a las comunidades sobre nuestro futuro en el agro, o sea, el alimento en todo caso, ¿no? ¿De dónde vamos a traer alimentos si es que finalmente los alimentos frescos que vienen de la sierra ya no va a haber suelo para eso? O va a estar degradado, o va a estar contaminado, o va a estar urbanizado. Entonces ahí se viene un problema serio para las siguientes generaciones. Para de aquí 2 generaciones, o sea, se van a tener que importar productos más, hasta el choclo. O sea, el momento que tenemos que importar choclo ya, porque ya se ha perdido, imagínense, aquí nosotros consumimos de maíz tanto, el maíz atraviesa toda nuestra identidad. Y en el momento que comencemos a importar, como lo hizo México importa maíz de Estados Unidos, siendo que México es el lugar donde nació, digamos, según los estudios de ahí surgió por primera vez el cultivo, domesticación del maíz. Ahora ellos compran maíz transgénico de Estados Unidos y con eso consumen, ¿no? Entonces es serio el asunto, o sea, es serio, tiene que ver con la alimentación, con la vida, con la salud. Entonces ahí hay una cuestión, creo que una tarea grande de todos y de todas.
en todos los espacios que estemos, inclusive en la casa se toma decisiones, ¿no? En el momento en que digo qué pongo en el plato, yo estoy decidiendo la salud, estoy decidiendo la producción de mi barrio, de las comunidades. Entonces ya hay posibilidades de decidir enormes, digamos, de hacer. Al menos nosotros, digamos, en la casa, en el momento que compro para el alimento, ahí tomo decisiones. Entonces, si yo decido comprar Coca-Cola y trigo importado y manzanas de Chile, entonces eso es lo que estamos promoviendo finalmente. Ahí hay mucho que pensar, ¿no? Porque también está al otro lado, dice, no tengo trabajo, no hay empleo, ¿qué hago? El precio, el impacto es fuerte y el salario a veces no es tan bueno. Entonces hay que hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? Que dice, sí, empleo, pero ¿en qué condiciones? La ley de tierras que conozcan, esta ley es la primera en el país que define qué es la agricultura familiar campesina. A las anteriores leyes siempre han evadido decir que existe inclusive la agricultura campesina. Esta ley por lo menos llega a decir qué es la agricultura familiar campesina, entonces dice, lo que dice la ley es que se debe generar políticas públicas preferenciales para la agricultura familiar campesina. O sea, saber quiénes son, cuántos son, dónde están, para que haya políticas públicas específicas. Y la institucionalidad, para que ustedes sepan cómo funciona, quiénes son las instituciones encargadas en relación a tierra. En relación a tierra está la Autoridad Agraria Nacional que dice la ley, pero ese es el ministerio. No hay que confundirse del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Tierras y Territorios Ancestrales. Desconcentrada, la central está en Quito, pero casi en todas las provincias ustedes van a encontrar una oficina de la Subsecretaría de Tierras y Territorios. ¿Qué hace sobre todo? ¿Qué hace? Fundamentalmente titulación. Facilita las condiciones para la titulación. La falta de títulos sí es un problema en el país. Hay muchas personas que han heredado y jamás hicieron el fraccionamiento, que no tienen título. Hay gente que ha ocupado ahí décadas y décadas, no tiene título. Eso hace la Subsecretaría de Tierra. También debiese hacer programas de redistribución, lo que les decía al inicio. Tierra mayor de estas hectáreas que no cumple la función social y ambiental debiese ser intervenida por el Estado y repartida a campesinos, a asociaciones sin tierra. Eso debiese hacer el Ministerio de Agricultura, sin embargo ahí es una función que todavía no la ejecuta muy bien. La ley dice que se cree un Fondo Nacional de Tierras, similar a la Ley de Aguas que no le mencioné. La Ley de Aguas también dice que se crea un fondo del agua se llama. Este también dice un Fondo Nacional de Tierras. ¿Cuál es el propósito de estos fondos? Que justamente faciliten el crédito, la asistencia técnica y demás para el acceso a tierra en este caso, el otro para el acceso al agua. Estos dos fondos no existen todavía, pero están en la ley como proyección. O sea, la idea sería que si usted, por ejemplo, dice, yo voy a regresar al campo, necesito 5 hectáreas, voy al Fondo Nacional de Tierras que regula los precios y que sabe dónde hay tierras disponibles y me facilita el crédito. Pero, como digo, no existe. También dice que se debe generar un sistema de información pública, ese sí existe. Ustedes cuando ingresan a la página de la agricultura le ponen SIPA, el Sistema de Información Pública Agropecuaria, y encuentran toda la información sobre precios, ventas, volúmenes, sobre esto del arroz, sobre la leche, sobre dónde venden, cuánto cuesta por litro, los precios de sustentación, todo eso encuentran en la página del Ministerio de Agricultura. Eso fue una obligación mandada por esta ley. También manda a planificar, justo lo que hemos dicho, es necesario que el Estado ingrese a planificar. Entonces dice, acá no se va a hacer, yo qué sé, aquí se va a hacer maíz, acá se va a hacer papas, tal, para que, digamos, se evite justamente esa sobreproducción. Y aquí una cosa importantísima dice, que les marqué con rojo justamente, que decía sobre los páramos, que es aquí súper interesante. En Cayambe dice, no se permitirá el avance de la frontera agrícola a los páramos, intervenidos que se encuentren por sobre 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el norte del paralelo de latitud 3 y a los 2.300 metros al sur de dicho paralelo. O sea, los páramos ya no debiesen ser más intervenidos, está prohibido por esta ley. Y la autoridad agraria y la autoridad ambiental pueden ingresar a intervenir los cultivos y prácticas agrícolas que superen esa altura. Eso dice esta ley. Ahora, ¿qué pasa con los cultivos y la gente que ya vive y ya produce por sobre los 3.300 y los 2.700? Lo que dice es que deben tener un plan de manejo autorizado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente para seguir trabajando.
porque si no, no pueden seguir subiendo al páramo. En algunos casos sigue la gente subiendo al páramo, sigue, inclusive ya están así como ya llegando al... Ya está, o sea, ya no hay a dónde. Papa, saben que no es rentable, saben que es muy difícil, saben que no va a producir mucho, entonces, pero aún así siguen. Entonces, les cuento que sí se puede ir, pues uno se puede acercar a la autoridad y decir, vean, en mi comunidad están subiendo y las autoridades en teoría tienen que venir a intervenir. Como les digo, en el momento en que ustedes deciden cómo configurar su plato, ustedes están decidiendo sobre la ruralidad, están decidiendo sobre el ambiente, o sea, hay un poder también en los consumidores. Entonces, también dicen, bueno, yo finalmente no tengo ni tierra, no tengo ni agua, o sea, no tengo nada que ver, o sea, no tengo nada que ver, ese no es mi asunto. No es cierto, o sea, mañana pasado, o sea, es muy grave lo que les digo, el momento que comencemos a importar choclos, ya habremos pasado la línea del riesgo, porque significaría que ya todo es importado, que ya no hay tierra, que el agua haya sido totalmente contaminada y que no nos queda más que importar comida. Y la comida básica, que para nosotros es tan elemental como un choclo, una papa, o sea, algo que ustedes saben que hay en todas partes.